Tengan todos muy buenas noches. Esta es una nueva videoconferencia del curso de refuerzo del nuevo ingreso 2021. Me presento, mi nombre es Luis Fernando Pérez Jiménez. Soy estudiante de quinto año de Ingeniería Química. Soy tutor de la asignatura de Matemática para el grupo 05. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de trigonometría, razones trigonométricas. Cualquier duda, vamos a hacer ejemplos. Cuando hagamos los ejemplos, o luego de alguna explicación, de alguna definición, eh, me la hacen saber si desean mediante voz, porque no voy a estar tan al tanto del chat. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar, en primer lugar, la definición de qué es trigonometría, una definición corta que nos va a servir. Luego, la definición de razón trigonométrica. Cuando veamos las razones trigonométricas, nos vamos a dar cuenta de que son 6 distintas y vamos a definir cada una de ellas. Primero la función seno, vamos a hacer algunos ejemplos. Coseno, la función tangente, luego las otras que son adicionales, pues secante, secante y cotangente, y ahora vamos a ir estudiando. Vamos a hacer algunos ejemplos y preguntas que ustedes tengan. Vamos a hablar de ángulos notables, que van a ser los de 45, 30 y 60 grados, para los cuales vamos a calcular las razones trigonométricas que ya habíamos definido. Un poco de ejercicios de aplicación vamos a hacer varios, ya que tengamos todas las razones para los ángulos notables y la definición de todas las 6 razones trigonométricas y de las funciones inversas. Por último, la circunferencia bambométrica, que nos va a servir para recordar las, las razones trigonométricas de los ángulos notables de forma bien sencilla. Vamos el contenido con qué es la trigonometría. Etimológicamente proviene del griego de 3 palabras, del movimiento de 3 palabras. Trigo, que significa 3, gono, que significa ángulos, y metría, que ya sabemos que significa medida. Por lo tanto, unidos es la medida de 3 ángulos, que hace referencia a un triángulo rectángulo en este caso. La trigonometría, por tanto, es la parte de la geometría que estudia la relación entre los lados de un triángulo rectángulo y sus ángulos. Eso sí, de un triángulo rectángulo. Aunque actualmente esta idea que teníamos solo para triángulos rectángulos y sus ángulos, la relación de sus lados, ya ha sido superada y matemáticamente hablando ya tiene sentido propio cada una de las funciones trigonométricas. Incluso las podemos ocupar en un sinfín de ciencias. En física, por ejemplo, se usa bastante en el área de vectores, en el área que vemos diagramas de cuerpos libres, fuerzas, leyes de Newton. Ahora, ¿qué es una razón trigonométrica? La razón trigonométrica, que también se le conoce como función trigonométrica, es el conjunto de relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Eso sí, tomando como referencia un ángulo del mismo triángulo. Es decir, tenemos nuestro triángulo rectángulo y a partir de la relación de sus 3 lados, que ya sabemos que para un triángulo rectángulo tenemos un ángulo de 90 y opuesto a ese ángulo de 90, es decir, imagínense que aquí donde tengo puesto el puntero, tuviéramos nuestro ojo y directamente enfrente vamos a tener el lado más largo. Nosotros conocemos como hipotenusa. Y esta es la hipotenusa del lado opuesto al ángulo de 90. Los otros dos lados se conocen como catetos. Siempre van a ser menores que la hipotenusa. Ahora, cuando tomamos un ángulo, vamos a poder definir los pares de lados de forma más consistente. ¿Qué quiere decir? Cuando tengamos este ángulo alfa, que está en el vértice A, si aquí pusiéramos nuestra mirada, digamos, viendo desde aquí, enfrente vamos a tener el lado que se conoce como lado opuesto. El lado opuesto al ángulo alfa. Y su lado adyacente va a ser el que está a la par, con el que comparte el vértice. Para este ángulo alfa vamos a tener este segmento BC, sería su lado opuesto, y su lado adyacente sería el segmento CA o AC. Y la hipotenusa siempre va a ser AB de cualquier ángulo que tomemos de referencia. Bueno, cuando vayamos relacionando cualquiera de esos 3 lados en pares,
vamos a encontrar distintas funciones o razones trigonométricas. En total son 6. El seno, el coseno y la tangente, que estas tres digamos que son las fundamentales. Luego de esto se agregan la cosecante, la secante y la cotangente. Vamos a iniciar con razón seno. La razón seno. ¿Cómo se define la razón seno? La función seno o razón seno de un ángulo se define como el cociente. Vamos a tener una división entre el lado opuesto sobre la hipotenusa. Eso sí, el lado opuesto de este ángulo. Que si nosotros tenemos este triángulo rectángulo, tiene que ser triángulo rectángulo además, porque la trigonometría está definida para triángulo rectángulo. Tenemos este triángulo rectángulo y tomamos este ángulo como nuestra medida. El lado opuesto va a ser el que esté enfrente. Entonces el lado opuesto al ángulo alfa va a ser este segmento. Cateto opuesto o lado opuesto a alfa. El hipotenusa ya dijimos, va a ser el lado opuesto al ángulo de 90. Ahora, ¿qué va a ser el seno de este ángulo? Va a ser la división entre su cateto opuesto y su hipotenusa. Es decir, ¿cuánto nos vale este segmento? Entre cuánto nos vale este segmento, lo dividimos y nos va a dar el seno de este ángulo. Eso sí, de este ángulo. No nos vayamos a confundir con el seno de este ángulo, que va a ser una cosa totalmente distinta. Así se va a definir la razón seno. Ahora les traigo un ejemplo sencillo para ver si hemos entendido. Vamos a ver dos triángulos, ese primero. Y para el ángulo alfa, que va a ser este ángulo alfa, les pido que encontremos la razón seno. No sé si alguien me podía colaborar. ¿Qué creen que deberíamos de hacer primero si queremos encontrar la razón seno para el ángulo alfa? Primeramente, buenas noches. Primeramente sería hallar la tangente sería. En primer lugar, digamos, teníamos que el seno, ¿cómo se definía el seno? Opuesto sobre hipotenusa. Exacto. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahorita es definir cuál es el opuesto y cuál es la hipotenusa, para estar claro. ¿Cuál consideran para este ángulo alfa? ¿Cuál consideran que es el lado opuesto? Alfa. El número 4. El 4. Exacto. Va a ser nuestro segmento 4, el lado opuesto. ¿Y cuál de los tres va a ser? Necesitamos también la hipotenusa. ¿Cuál de los tres va a ser la hipotenusa? 5. 5. Exacto. 5. Y la hipotenusa tenemos que saber que siempre va a ser el lado mayor, además del que está opuesto a 90. Esto va a ser. Entonces el seno va a resultar de que ¿qué tenemos que hacer con esos dos lados? Porque teníamos que el seno de cualquier ángulo va a ser el lado opuesto sobre su hipotenusa. Para el ángulo alfa va a ser entonces su lado opuesto 4 entre la hipotenusa 5. Ejemplo. Nuevamente, ¿qué tendríamos que hacer como condición inicial? Identificar los lados opuestos e hipotenusa. ¿Cuál sería para este ángulo alfa siempre? ¿Cuál sería el lado opuesto? No sé si alguien me puede ayudar. 4. Nuevamente. Y también necesitamos, además del lado opuesto, la hipotenusa, porque es la división del lado opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál sería el valor de la hipotenusa? 6. Aquí tendríamos un problema, porque aquí está el ángulo alfa, ese sería el opuesto. Entonces, la hipotenusa sería este lado, porque es el opuesto al de 90. Entonces, aquí tenemos un problema, porque no conocemos cuánto vale ese lado. O sea, nuestra hipotenusa. Ahora bien, este es un triángulo rectángulo y conocemos dos lados. No sé si alguien tiene una idea cómo podríamos sacar el otro lado, sabiendo que es un triángulo rectángulo.
Bueno, cuando tenemos un triángulo rectángulo y desconocemos cualquiera de los lados, y lo vamos a necesitar, ¿va? Porque aquí necesitamos la hipotenusa. Eh, lo que podemos hacer es aplicar directamente La inversa. el teorema de Pitágoras, ¿va? De que si tenemos un triángulo rectángulo cualquiera, la hipotenusa que siempre va a ser este que va a estar opuesto al de 90, así directamente opuesto al de 90, el cuadrado de este, o sea, si lo que vale esto lo llevamos al cuadrado, va a ser igual a que sumamos lo que vale esto al cuadrado más lo que vale esto al cuadrado. Lo que tenemos aquí va, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. C generalmente siempre se le pone a la hipotenusa al lado mayor. En este caso, como no queremos c cuadrado, lo que queremos es c, entonces vamos a sacar raíz cuadrada. O sea, c va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esto va a ser a cuadrado, esto va a ser b cuadrado. Entonces, aquí yo solo puse la suma. Va a quedar 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. 4 al cuadrado, o sea, este al cuadrado, 4 al cuadrado me da 16. 6 al cuadrado, me quedaría 6 al cuadrado de 6 por 6, 36. Aquí me dio 36, y aquí 16, 36 más 16 le da 52. Entonces c va a ser igual a la raíz de 52. Hasta aquí podríamos llegar tranquilamente. Pero hasta aquí podríamos llegar tranquilamente. Tengo una pregunta. ¿De dónde sacó esos números? ¿Cuál es el número? Eso es 52, 12.3, 2.3 y eso. Va, aquí, porque se me olvidó poner el siguiente proceso. Aquí teníamos que c, que era la hipotenusa, iba a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Eso sí va por el teorema de Pitágoras. Entonces, Hola, disculpe. Hola. Sí, una pregunta. ¿Por qué está al cuadrado el 2? Sí. Ese es el siguiente paso. Pero vamos a ir aquí y después vamos a seguir con lo de acá. A vale 4. Ese sería B. Por aquí para no confundir. Y la hipotenusa sería C. Entonces, c cuadrado va a ser igual a cuadrado más b cuadrado. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. C entonces sacamos raíz a ambos lados. Me va a quedar la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ahora, a es 4. Entonces, en lugar de poner a cuadrado, voy a poner 4 al cuadrado. Y en vez de poner b cuadrado, como b vale 6, voy a poner 6 al cuadrado. Y ya después eso adentro de una recta. Solo hemos sustituido. Después, 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Lo hacemos nosotros o lo metemos en la calculadora. 4 al cuadrado es 16. 6 al cuadrado es 36. 16 más 36 me da 52. Y de aquí es que sale el 52 de adentro. No sé si me preguntó lo dejé claro. Bueno, luego lo que les decía de que hasta este punto podríamos dejarlo. C es igual a raíz de 52, pero el 52 podemos descomponerlo en sus factores primos. 52. Sacamos aquí la raíz esta, sacamos mitad de 52, 26. Luego nos preguntamos de nuevo, 26 y la mitad, sí. Vamos otra vez mitad de 26, 13. Y luego sabemos que 13 es un número primo, entonces ya no podemos sacar mitad, ni tercera, ni quinta. De un solo ponemos el 13. Y bueno, entonces el 52 es 2 al cuadrado por 13. Por eso lo puse así. Aquí es un por. Entonces, en vez de poner 52, voy a poner 2 al cuadrado por 13. Y por radicales, que eso se impartió en una semana, creo, de conferencias. Por radicales, cuando tenemos un producto, podemos separarlo en el radical del primero o el radical del segundo. Entonces me va a quedar
la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, porque se me va a ir el 2 con esta raíz, entonces solo me va a quedar el 2. Y 13 no puedo hacer nada con él, entonces solo lo dejo como raíz de 13. No sé si queda claro cómo llegué hasta que c es igual a 2 raíz de 13. Sí, queda claro. Entonces, era lo único que me faltaba. La hipotenusa, que era c, es 2 raíz de 13. Para sacar el seno, entonces, ya tenemos cuál era el lado opuesto, ya sabemos ahora cuál es la hipotenusa. A dividir. Seno de alfa va a ser opuesto de 4 entre hipotenusa, que es 2 raíz de 13. Y aquí nosotros siempre tenemos que buscar la forma de hacerla más simple. Entonces, aquí lo que nos fijamos es que tanto en el numerador como en el denominador podemos sacar mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Entonces el seno nos va a quedar que es 2 sobre raíz de 3. Y el seno, no sé si tienen alguna duda con los dos problemas que hemos resuelto de la razón seno. Sí, ya lo tengo. Todo claro. Perfecto. Vamos a pasar entonces, básicamente de eso se trata la razón. Ya. Aquí podría terminar la conferencia, pero de eso, de relacionar lados. Solo tenemos que estar claros cuál es el lado opuesto, cuál es la hipotenusa. Este va a ser adyacente, ya vamos a ver que lo vamos a ocupar. Y la forma, lo único que va a cambiar es qué dividimos entre qué. Aquí dividimos opuesto entre hipotenusa y el seno. Ahora con la razón coseno, que la función coseno o razón coseno de un ángulo se va a definir como el cociente, siempre va a ser una división entre el lado adyacente sobre la hipotenusa. Tenemos nuestro triángulo, este va a ser el ángulo que vamos a estudiar, el ángulo alfa. Si lo colocamos acá, lo vamos a tener a la par. Ahora a la par va a ser nuestro cateto o lado adyacente. Que va a ser nuestro lado adyacente. Y la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. La hipotenusa siempre el que esté enfrente del ángulo 90. Eso siempre, o sea, no va a cambiar cualquier ángulo que tomemos. Siempre la hipotenusa va a ser la hipotenusa. ¿Qué nos dice que va a ser la razón coseno? La razón coseno para el ángulo alfa, eso sí, lo quiero remarcar, para este ángulo alfa, porque va a cambiar para cada uno de los ángulos. No es que un triángulo tiene un número de coseno y otro triángulo tiene otro número de coseno, no. Lo define el ángulo. El coseno de este ángulo alfa va a ser, digo que es el lado adyacente entre la hipotenusa. Entonces, este va a ser nuestro coseno, va a ser el lado adyacente entre la hipotenusa. Ahora, con la función tangente, que es la última de las funciones elementales. La función tangente o razón tangente para un ángulo se va a definir como el cociente, siempre. Siempre van a ser divisiones estas 6 razones, por eso se denomina razones, porque son cocientes entre el lado opuesto y su lado adyacente para el ángulo. Opuesto entre adyacente. Aquí ya no ocupamos la hipotenusa. Además, podemos definir esta función tangente como el cociente entre el seno y el coseno del ángulo. Además de ser lado opuesto entre el lado adyacente, también es seno entre coseno. Y tenemos nuestro triángulo y enfrente. Si aquí pusiéramos la mirada, lo que veríamos enfrente sería el cateto opuesto. Y el que está a la par sería el cateto adyacente. Esta sería la hipotenusa, no la vamos a ocupar, pero siempre, la hipotenusa siempre está opuesto al 90. Aquí está el opuesto, aquí está el adyacente, y la tangente, que nos dice la definición, es que va a ser la división entre el lado opuesto entre el lado adyacente. O también nos dice que es el cociente de seno entre cosenos. Si ya tenemos cuánto vale el seno de algo y el coseno de algo, podemos calcular la tangente. O si tenemos un triángulo y conocemos el lado opuesto y adyacente, ya podemos conocer la tangente. Ahora, vamos a probar a ver si esto, porque eso solo nos dice la definición, si esto es en realidad igual a este cociente. Igual a este cociente, que es la definición teniendo el triángulo. Dice que la tangente es seno entre coseno.
teníamos que era lado opuesto entre hipotenusa. Y el coseno teníamos que era el lado adyacente entre hipotenusa. Entonces, seno entre coseno va a ser esta definición de seno, que es lado opuesto sobre hipotenusa, entre esta definición de coseno, lado adyacente sobre hipotenusa. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí es una división de una fracción entre otra fracción. Entonces, fácil, ¿no? Tomamos los extremos, que serían los lados, ¿cómo se llaman? Los términos que están más lejos del centro, que sería este, y los multiplicamos. Damos estos extremos y multiplicamos los dos que están más al centro. Serían estos dos. La multiplicación extremos y medio. Lado opuesto por hipotenusa, arriba los que están en los extremos nos quedan arriba y los que están más al centro nos quedan abajo. Lado opuesto por hipotenusa, lado opuesto por hipotenusa. Y abajo nos va a quedar el lado adyacente por hipotenusa. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que llegar a lo más básico. Hola Luis. Luis. No te escucho. Pero Ya. tenía silenciado, no sé. Ok. Ya. Vale. Bueno, entonces habíamos quedado en el punto de la división. Lado opuesto por hipotenusa, lado adyacente por hipotenusa, aquí hipotenusa, se me va con hipotenusa. Por tanto, llegamos a la definición que ya tenía. Lado opuesto entre lado adyacente. De la primera. Solo la vamos a ver juntas, porque básicamente es lo mismo. El campo flotante va a ser va a ser la división, en este caso, de la hipotenusa entre el lado opuesto. Va a ser la hipotenusa entre el lado adyacente. Totalmente va a ser el lado adyacente entre el lado opuesto. Esas tres ecuaciones son muy parecidas a las tres primeras que ya habíamos visto. Porque aquí está hipotenusa la opuesta para la secante. Para la secante, hipotenusa la adyacente. Para la tangente, la adyacente la opuesta. En realidad, estas tres derivan de la primera. Y aquí se están presentes. La opuesta, la adyacente, hipotenusa. Entonces, estas tres tradicionales las podemos representar. Y la cosecante va a ser 1 sobre seno del ángulo. Porque el seno, si recuerdan, era lado opuesto entre hipotenusa. Y la cosecante es básicamente lo mismo, pero al revés. O sea, la hipotenusa para el seno aparece abajo, para la cosecante aparece arriba. En la secante, de comparar la vuelta a seno, es básicamente lo mismo. Abajo, y la adyacente arriba, en la secante la cotangente, la adyacente entre el lado opuesto. Es muy similar a la tangente. El lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces, básicamente la cotangente es 1 sobre la tangente de
Hola, hola Luis. Fíjate que casi que no se ve por la lluvia. Si querés acércate un poco más al micrófono, porque ajá, se escucha como la lluvia atrás, en el fondo. Aquí lo tengo lo más cerca. Lo más, Oh, hola. está lo más cerca que puedo tener. Ah, sí, ajá, es que se escucha algo suave. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte, entonces. ¿Cómo? Voy a tratar de hablar un poco más fuerte Ah, cabal. que Así como estabas hablando se escucha. va. Entonces tenemos este ejemplo que sería nuestro ejemplo 2, que para este triángulo vamos a encontrar las 6 razones para el ángulo beta. Para este ángulo beta vamos a encontrar las 6 razones geométricas que ya la vimos. Entonces, como siempre, como primer paso, lo que tenemos que asegurar es saber cuál es nuestro lado opuesto, cuál es nuestra hipotenusa, cuál es nuestro lado adyacente. En este caso, si tenemos este ángulo beta, enfrente vamos a tener nuestro lado opuesto, que sería este medio. Sería nuestro lado opuesto, tenemos el ángulo de 90 y aquí tendríamos nuestra hipotenusa, que sería 10 tercios. El lado adyacente sería el sobrante, que está en la par, que sería este, pero no lo conocemos. Entonces vamos a tener algo parecido a lo que hacíamos en el ejemplo 1 cuando nos hacía falta un lado, que era aplicar Pitágoras. Solo que en este caso siempre este sería C, sería A y este sería B. Entonces vamos a tener en este caso, como este es un cateto, no es la hipotenusa, que A cuadrado va a ser igual a C cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? Esta es la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado nos va a resultar este cateto al cuadrado. Pero lo que queremos es el valor únicamente del lado, por lo tanto A, sacamos raíz cuadrada de ambos lados, A va a ser igual a la raíz de C cuadrado menos B cuadrado. C es 10 tercios, por lo tanto me va a quedar 10 tercios al cuadrado menos B al cuadrado, que es un medio, menos un medio al cuadrado. Cuando tenemos, lo primero que tenemos que recoger son estas expresiones que están al cuadrado, entonces 10 tercios al cuadrado, para elevar una fracción a una potencia, elevamos tanto el numerador como el denominador a esa potencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a elevar 10 al cuadrado, que nos da 100, vamos a elevar 3 al cuadrado, que me da 9, y al ser 10 numerador y 3 denominador, me va a quedar 100 sobre 9. Tenemos resuelta esta primera, y luego esto un medio al cuadrado, lo mismo, va a ser 1 al cuadrado, que me da 1, 2 al cuadrado, que me da 4, al 1 está el numerador y el 2 de denominador, me va a quedar un cuarto. Ya tenemos estos elevados al cuadrado, solo nos queda restar 100 novenos menos un cuarto. Esto siempre dentro de la raíz. Por lo tanto, me va a quedar que A va a ser igual a la raíz, y esta es una división de fracciones. Es básico que sacamos el MCM de los denominadores, en este caso de 9 y 4, si quieren lo sacamos, 9, 4, se parecen los dos números, sacamos tercera, sacamos mitad, perdón, sacamos mitad, este 9 no tiene mitad, solo se baja, este 4 tiene mitad que es 2, sacamos nuevamente mitad porque sigue habiendo un término con mitad, la mitad es 1, y el 9 se va bajando. Y ahora ya ninguno, bueno, el 1 ya llegamos a su término, al término más mínimo, entonces vamos con el 9. El 9 tiene tercera, que es 3, el 1 lo seguimos bajando, y el 3 tiene tercera nuevamente, que es 1. Entonces nos queda 1, 1, y el MCM va a ser la multiplicación de los 4 términos. 2 por 2 por 3 por 3. 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12, 12 por 3, 36. Ya tenemos nuestro denominador común. Esto para recordar cómo se restan fracciones. 36
Ahora vamos a dividir este denominador entre cada uno de los denominadores y a lo que nos dé lo vamos a multiplicar por su numerador. 36 entre 9 es 4, 4 por 100, 400. Ahora 36 entre 4 es 9, 9 por 1, 9. Y el signo menos, que va a estar entre los dos. Ya solo nos queda hacer esta resta. 400 menos 9 es 391. Y ya tenemos 400 menos 9 nos dio 391. Y abajo tenemos 36. Pero ese 36, porque si se fijan tenemos una raíz cuadrada. Ese 36 lo podemos escribir como 6 al cuadrado. Y es justamente lo que vamos a hacer. Abajo arriba nos va a quedar 391 y abajo nos va a quedar 6 al cuadrado. Hacemos lo mismo, vamos a dividir o a distribuir, mejor dicho, este radical arriba y abajo. Arriba me va a quedar raíz de 391 y abajo me va a quedar raíz de 6 al cuadrado. Al cuadrado con esta raíz se me va a ir la raíz en este cuadrado. El 391 ya no puedo hacer nada, entonces lo dejo como raíz de 391 sobre 6. Este va a ser el valor de este lado. Creo que aparece justamente la letra de ¿qué es lo que aparece justamente ahí? Ya tenemos nuestros tres lados y tenemos nuestro ángulo, por lo tanto solo nos queda especificar cuál va a ser el opuesto, cuál va a ser el adyacente y cuál va a ser la hipotenusa. El opuesto al ángulo beta, eso sí, siempre tenemos que definir a qué ángulo. El opuesto al ángulo beta va a ser el que está directamente enfrente, va a ser un medio, el adyacente va a ser el que está en la par, y aquí acabamos de calcular raíz de 391 sobre 6, y la hipotenusa que ya la habíamos tenido, que es esto. Ya tenemos los tres lados, ahora solo nos queda relacionarlos para sacar todas las razones trigonométricas. Va a quedar el opuesto, bueno, recordando, porque esto lo vamos a ocupar, el opuesto es un medio, el adyacente raíz de 391 sobre 6, hipotenusa y estercio. En hipotenusa no puse de qué ángulo, porque la hipotenusa va a ser la misma para cualquiera de hecho, de los tres ángulos. Y sé lo que era, lado opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es un medio, va a ser un medio entre hipotenusa que es 10 tercios. Aplicamos lo mismo, tenemos una división entre fracciones. Multiplicamos extremos que serían el 1 y el 3. 1 por 3, 3. Lo que me da de los extremos queda arriba. 1 por 3, 3. Y multiplicamos medios. Sería 2 por 10. 2 por 10, 20. Los medios van abajo. Entonces el seno del ángulo beta va a ser 3 sobre 20. Con el coseno vamos a hacer lado adyacente sobre hipotenusa. Lado adyacente es este, va a ser raíz de 391 sobre 6. Hipotenusa, va a ser 10 tercios. Lo mismo, vamos a multiplicar extremos, 3 por raíz de 391, 3 raíz de 391, y medios, 6 y 10. 6 por 10, 60. Recordemos siempre, extremos, lo que nos da los extremos de multiplicar los extremos queda arriba, y lo que me da de multiplicar los medios queda abajo. Nuevamente aquí podemos simplificar. 3 tiene tercera que es 1 y 60 tiene tercera que es 20. Por lo tanto, el coseno para el ángulo beta va a ser raíz de 391 sobre 20. Da la tangente que es lado opuesto sobre el lado adyacente. Lado opuesto es un medio sobre el lado adyacente, raíz de 391 sobre 6. Raíz de 391 sobre 6. Nuevamente multiplicamos extremos, 1 por 6 me da 6. Multiplicamos medios, 2 por raíz de 391, 2 por raíz de 391. Y nuevamente, aquí podemos simplificar. Aquí no dije eso de simplificar porque básicamente no podemos hacerlo. 3 solo tiene tercera y 20 no tiene tercera, entonces el seno nos queda cerca. Aquí sí simplificamos y aquí vamos a simplificar de nuevo. 2 tiene mitad, que es 1. Recuerden que cuando hay un 1 multiplicando a algo, usualmente no se pone. Y 6 tiene mitad, que es 3. Entonces ya tenemos 3 sobre raíz de 392 para la tangente. Pero recordemos la otra definición que habíamos dado de tangente.
que la tangente del seno sobre el coseno. Y como ya tenemos el seno y el coseno, directamente podemos hacerlo. 3 sobre 20, que es el seno, sobre el coseno, que es raíz de 391 sobre 20. Lo mismo, extremos, 3 por 20. Aquí lo voy a dejar simplificado, porque lo voy a dejar expresado, perdón, porque ya van a ver. 3 por 20, me queda arriba, 3 por 20. Y abajo me queda 20 por raíz de 391. 20 por raíz de 391. Y podemos simplificar. Lo que a nosotros nos gusta hacer, arriba está un término multiplicando y abajo está el mismo término multiplicando. Por lo tanto, podemos eliminarlo. Al eliminarlo, únicamente nos va a quedar 3 sobre raíz de 391. Si se fijan, era lo mismo que habíamos llegado haciendo la operación del lado. Entonces podemos comprobar nuevamente que la tangente es el cociente de seno entre coseno. Ya identificamos, ya calculamos, perdón, seno, coseno y tangente. Nos quedan las otras tres razones que son adicionales. La vamos a calcular de un solo todas: cosecante, secante y cotangente. La cosecante es la hipotenusa sobre el lado opuesto, hipotenusa 10 tercios, lado opuesto 1 medio, hipotenusa entre el lado opuesto va a ser entonces 10 tercios sobre 1 medio. Nuevamente multiplicamos extremos, 10 por 2 es 20, 3 por 1 es 3. 20 sobre 3 es igual a la cosecante. La secante, por otro lado, es la hipotenusa sobre el lado adyacente. Hipotenusa 10 tercios, ya dijimos, lado adyacente, raíz de 391 sobre 6. Multiplicamos extremos, 10 por 6, 60. Multiplicamos menos. 3 por raíz de 391, 3 por raíz de 391. Aquí podemos simplificar. Sacamos tercera de 3 es 1, tercera de 60 es 20. Ya tenemos la secante. Únicamente nos falta la cotangente. Cotangente es lado adyacente sobre el lado opuesto. Lado adyacente es este. Raíz de 391 sobre 6. Lado opuesto es igual a 1 medio. Nuevamente, tenemos fracciones. Multiplicamos extremos. 2 por raíz de 391. 2 por raíz de 391 queda arriba. Y 6 por 1, 6. Eso nos queda abajo. Ahora esto lo podemos simplificar de nuevo. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Nos queda 1, aquí nos queda 3. Raíz de 391 sobre 3 es la cotangente. Ya tenemos cosecante, secante, cotangente. Y en la lámina anterior ya habíamos calculado seno, coseno y tangente. Ya tenemos las 6. Y ese sería nuestro cuadro resumen. El seno para el ángulo beta del triángulo que habíamos mostrado es 3 sobre 20. El coseno es la raíz de 391 sobre 20 y la tangente es 3 sobre raíz de 391. Aquí hay algo que usualmente se hace, aquí lo dejamos así, que cuando tenemos una raíz como denominador, hay un proceso que se conoce como racionalización, que es para quitar este radical y que aparezca un radical mejor arriba. Aquí lo dejamos hasta ese punto, porque estamos solo viendo cómo se sacan las razones trigonométricas para un triángulo. Bueno, ya tenemos seno, coseno, tangente y la cosecante que la acabamos de calcular. Cosecante del ángulo beta va a ser 20 tercios, ya lo habíamos calculado. La secante es 20 sobre raíz de 391 y la cotangente es raíz de 391 sobre 3. Ahora las puse de esta forma y hasta el mismo color. Miren, seno con cosecante están del mismo color, incluso hasta el relleno de la fila está igual, porque quiero que las comparemos. Seno cosecante, coseno secante y tangente cotangente. ¿Qué podemos ver? Aquí tenemos 3 sobre 20 y aquí 20 sobre 3. Es básicamente lo mismo, solo que al revés. Aquí el 3 aparece como numerador, aquí aparece como denominador, aquí el 20 aparece como denominador, aquí aparece como numerador. Está relacionada. Y la cosecante es 1 sobre el seno, porque solo está al revés. Para el coseno y la secante, mismo comportamiento. Aquí raíz de 391 está arriba, aquí raíz de 391 está abajo, aquí 20 está arriba, aquí 20 está abajo. Sucede lo mismo que en el seno cosecante y en la tangente cotangente. Aquí podemos ver 391, la raíz está abajo, raíz de 391 aquí está arriba, aquí 3 está abajo y aquí 3 está arriba.
No sé si quedó claro este ejemplo para sacar todas las razones de un ángulo en un triángulo rectángulo. Tenés una duda en el chat, fíjate, Luis. Ahorita veo. Ujú. Va. Aquí, bueno, no se me escuchaba, pero hay cuestiones del clima. Pero hay alguien que me pregunta cómo en la calculadora se colocan todas estas razones para sacar la razón coseno, secante, y me escribe específicamente para la cotangente, la secante y la cosecante. En ese caso, cuando tenemos secante, cosecante y cotangente, eh, las calculadoras en realidad no poseen esas funciones porque no son elementales. Entonces, cuando tenemos, eh, cuando tenemos ese caso, lo que debemos hacer es retomar a la definición que teníamos aquí. O sea, cuando queramos sacar la cosecante del ángulo 30 grados, no sé, el ángulo 15 grados, no vamos a encontrar cosecante. Entonces tenemos que escribirlo como 1 sobre el seno del ángulo. Es decir, si quiero sacar la cosecante de 15 grados, lo que tengo que hacer es poner 1 sobre el seno de 15 grados. Porque en la mayoría de calculadoras convencionales no está la cosecante. Y eso es porque eh, casi no se utiliza más bien la función seno cuando tenemos que relacionar opuestos y hipotenusa. No sé si, bueno, espero contestar con eso esa pregunta. ¿Tiene otra sobre el ejercicio? Pero el chat si tienen otra duda. Todo claro. Vamos a continuar entonces. Esto con los ángulos notables, que son los ángulos de 30, 45 y 90. Perdón, aquí vamos a calcular las razones trigonométricas para esos ángulos puntuales, 30, 60 y 45. Con el ángulo 30 y 60. ¿Cómo vamos a deducirlas? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a imaginar primero un triángulo rectángulo, que va a tener por lados, un triángulo equilátero, perdón, que va a tener por lados 1. Un triángulo equilátero, ¿cómo se define? Es un triángulo que tiene sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos iguales. Y los 3 lados van a valer 1 y los 3 ángulos, ya que la suma de sus ángulos tiene que ser 180, cada ángulo vale 60, 60, 60, 60. Ahora bien, hay una curiosidad con los triángulos equiláteros y también con los isósceles, y es de que si nosotros desde el punto de arriba trazamos una altura, imagínense, desde este punto, está la punta, trazamos una altura hasta acá, lo que va a suceder es que este ángulo se divide en dos. Se divide en dos iguales, y este lado opuesto a donde llega la altura se divide en dos también iguales. Es decir, si lo queremos ver de forma matemática, esta altura hace de bisectriz, una bisectriz que corta un ángulo en dos, iguales, y hace de mediatriz para este lado. Eso solo sucede con los isósceles, y esto es con los equiláteros, obviamente. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros trazamos la altura? Lo que va a pasar es justamente lo que les digo. Desde este punto vamos a trazar la altura. Aquí se me divide en 90 porque es una altura. Va a quedar este lado de 1, 1. Y este lado grande se me va a dividir en un medio, en un medio. La altura cae justamente a la mitad. Ya podemos ver que en este triángulo tenemos la hipotenusa que conocemos y un cateto que conocemos. Para este otro triángulo tenemos la hipotenusa que conocemos y también este cateto. Vamos a centrarnos en este triángulo porque es más sencillo de esos triángulos que estamos casi acostumbrados a ver un triángulo de esta forma, como acostado a ese lado.
los dos lados, necesitamos conocer este, que es el valor de la altura. ¿Qué vamos a hacer? Pitágoras. Este sería nuestro lado C, este sería nuestro lado B, y necesitamos encontrar A. A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado. Sacamos raíz, A va a ser igual a la raíz de C cuadrado menos B cuadrado. C es 1, B es un medio, por lo tanto me va a quedar 1 al cuadrado menos un medio al cuadrado, que es este. 1 al cuadrado ya sabemos que es 1 por 1, 1, y un medio, lo que les decía, cuando tenemos fracciones, va a ser el cuadrado del de arriba, 1 al cuadrado, 1, entre el cuadrado del de abajo, 2 al cuadrado, 4. Solo nos queda restar, y aquí parece que no se ve muy bien, voy a ponerlo así. Y aquí lo que me queda es 1 menos un cuarto, que va a ser igual, aquí hacemos la resta de fracciones, ponemos 4 como denominador común, y nos va a quedar 3 cuartos. 1 menos un cuarto es 3 cuartos. Si lo quieren ver de otra forma, el 1 se puede escribir como 4 cuartos, es 4 sobre 4. 4 cuartos menos un cuarto, en una división, una resta, perdón, de fracciones de igual denominador, ponemos el mismo denominador y restamos. 4 menos 1, 3. A va a ser igual a la raíz de 3 cuartos. Y la raíz de 3 cuartos, podemos este radical dividirlo arriba y abajo, va a quedar la raíz de 3 entre la raíz de 4, pero la raíz de 4 es 2. Entonces ya tenemos los tres lados, los conocidos los tres lados para este triángulo de 30, 60, 90. Ya conocidos los tres lados, vamos a tener, voy a poner lo que estoy compartiendo, me va a quedar 1, un medio y raíz de 3 sobre 2 para ese triángulo. Pues bueno, para arriba, ya se me ve. Ángulo de 30, ángulo de 60, ángulo de 90. Tenemos hipotenusa y aquí los dos catetos. No podemos decir cuál es opuesto y cuál es adyacente porque eso va a depender del ángulo que vayamos a tomar. Si tomamos este ángulo de 30, el opuesto va a ser un medio y el adyacente va a ser raíz de 3 sobre 2. Pero si tomamos un ángulo de 60, el opuesto va a ser raíz de 3 sobre 2 y el adyacente va a ser un medio. La hipotenusa va a seguir siendo la hipotenusa para cualquier ángulo. Por lo tanto, para el seno, vamos a tener el seno de un ángulo se define como el opuesto, que en este caso es un medio, entre la hipotenusa, que es 1. Es decir, va a ser un medio entre 1, cualquier número dividido entre 1 es un medio. Entonces el seno de 30 grados va a ser un medio. El coseno de 30 va a ser adyacente sobre la hipotenusa. Habíamos dicho que para este ángulo de 30, adyacente es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 sobre hipotenusa, que es 1. Lo mismo, cualquier número dividido entre 1 es el mismo, me queda coseno de 30 grados igual a raíz de 3 sobre 2. Y con la tangente podríamos hacerlo de dos formas. Lo hacemos como opuesto entre adyacente, que es lo que yo hice, o podríamos hacerlo como seno entre coseno. Si se fijan, es lo mismo lo que nos va a resultar. Medio sobre raíz de 3 sobre 2. Lo mismo, extremos y medios, 2 por 1 es 2, 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3, y podemos simplificar, mitad de 2, mitad de 2, aquí me va a quedar 1 sobre raíz de 3. Y este es el proceso que les indicaba cuando tenemos un radical abajo, por conveniencia, debemos eliminarlo y dejar, si es que la expresión va a tener un radical, mejor que lo tenga en el numerador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por este radical arriba y abajo. Aquí tenemos raíz de 3, raíz de 3. Y como multiplicamos arriba y abajo, no estamos modificando nada. Nos va a quedar 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre raíz de 3. Multiplicamos fracciones. Numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, se me va a ir el radical y me va a quedar únicamente 3. Por lo tanto, la tangente de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 3. Ya terminamos con el ángulo de 30 grados. Ahora nos queda el ángulo de 60. Básicamente vamos a hacer lo mismo. El seno va a ser opuesto entre hipotenusa. Aquí está el ángulo de 60. El opuesto va a ser este que está aquí enfrente, raíz de 3 sobre 2. La hipotenusa sigue siendo 1.
Seno es raíz de 3 sobre 2. El coseno va a ser el adyacente, que es este de 1 medio entre 1 es igual a 1 medio. Y la tangente opuesto entre adyacente. Opuesto, raíz de 3 sobre 2, entre adyacente 1 medio. Raíz de 3 sobre 2 sobre 1 medio, lo explicamos extremo. 2 por raíz de 3, esto me queda arriba. 2 por 1 me queda arriba. Sacamos mitad de 2, y tenemos que la tangente de 60 grados es raíz de 3. Ya tenemos, se fijan, seno, coseno, tangente para el ángulo de 30, seno, coseno, tangente para el ángulo de 60, que son las fundamentales. Ahora vamos con el ángulo de 45. Para el ángulo de 45 vamos a imaginar un triángulo rectángulo que va a ser isósceles, porque si se fijan, este ángulo de 90, si este es de 45, este de ley tiene que ser de 45, porque la suma de los tres tiene que dar 180. 45 más 45 más 90, 180. ¿Qué pasa aquí? Porque está como girado, digamos. Estos dos ángulos basales son iguales. Por lo tanto, sus lados opuestos van a ser iguales. Es decir, el lado opuesto al de 45 va a ser igual a este lado opuesto al de 45. Los lados van a ser iguales, entonces tenemos un triángulo isósceles y le vamos a dar de valor 1. Poner los dos catetos del triángulo que valen 1. ¿Qué nos falta? Calcular el valor de la hipotenusa para poder sacar todas las razones. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Como queremos C va a ser igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. A es 1, B es 1, entonces C va a ser igual a la raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado. 1 cuadrado es 1, 1 cuadrado es 1, 1 más 1, 2. Entonces C va a ser igual a raíz de 2. Aquí tenemos ya nuestro triángulo, 1, 1, raíz de 2. Este es para el ángulo de 45. Para un triángulo isósceles rectángulo. Hay que calcular las razones, que son bastante sencillas porque tenemos dos unidades. Podemos agarrar este ángulo o este ángulo, porque isósceles. Vamos a agarrar este, porque estamos acostumbrados. Este sería su lado opuesto, 1, es decir, el seno de 45. Ya sabemos que el lado opuesto entre hipotenusa, es decir, 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Hacemos racionalización porque raíz de 2 lo tenemos abajo. Vamos a multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo. 1 por raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. Ya tenemos el valor del seno. El coseno lo hemos definido como el lado adyacente sobre la hipotenusa. El ángulo de 45, el lado adyacente, este lado, que vale 1, entre hipotenusa, raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Nuevamente, racionalizamos, multiplicamos por raíz de 2 sobre raíz de 2, y me va a quedar 1 por raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. Y la tangente aún más sencillo, que es opuesto entre adyacente. Lo opuesto de 45 es 1, 1, adyacente 45 es 1, 1 sobre 1 es 1. La tangente de 45 es 1. Si se fija, el seno y el coseno tienen el mismo valor y la tangente es 1 para el ángulo de 45. Muy sencillo de reconocer. Ya teníamos las funciones básicas para sacar las complementarias, que es cosecante, secante y cotangente. Al igual como haríamos en una calculadora, lo que vamos a hacer es colocar el valor de la elemental, de la básica, y poner un 1 arriba como numerador. Es decir, la cosecante va a ser 1 sobre seno, la secante 1 sobre coseno y la cotangente 1 sobre tangente. Por lo tanto, para el ángulo de 30, teníamos que el seno era 1 medio. Entonces, la cosecante va a ser 1 sobre 1 medio. Y esto es 2 cuando hacemos la división. Para el ángulo de 30 también, la secante va a ser 1 sobre el coseno. Pero el coseno es raíz de 3 sobre 2 para el ángulo de 30. Entonces, 1 sobre raíz de 3 sobre 2, damos extremos y medios, o lo que es lo mismo, cuando tenemos 1 sobre algo, es lo mismo que tengamos esto, pero dado vuelta, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquí tenemos raíz de 3 sobre 2, va a quedar 2 sobre raíz de 3. Y lo mismo cuando tenemos un radical abajo, siempre tendemos a racionalizar, multiplicando por el radical arriba y abajo. Raíz de 3,
Me va a quedar 2 raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Para el mismo ángulo de 30, ahora vamos con la cotangente. 1 sobre tangente. La tangente era raíz de 3 sobre 3. Lo mismo, tenemos 1 sobre raíz de 3 sobre 3. Démosle vuelta. El 3 ahora no va a estar de denominador, sino que de denominador. 3 sobre raíz de 3. Racionalizamos nuevamente y me va a quedar 3 por raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3, 3. Podemos simplificar el 3, se me va con este 3, y me queda raíz de 3. Tenemos cosecante, secante y cotangente para el ángulo de 30. Para 60, lo mismo. 1 sobre seno, que va a ser 1 sobre raíz de 3 sobre 2. Queda 2 sobre raíz de 3. Racionalizamos. 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Para la secante, 1 sobre coseno. El coseno es un medio. 1 sobre un medio. Y si se fijan, lo mismo. El 2 que estaba arriba, abajo, perdón, pasa arriba, 2. Y el 1 que está arriba pasa abajo. 2 entre 1 es 2. La cotangente, 1 sobre tangente. La tangente era raíz de 3, entonces va a ser 1 sobre raíz de 3. Racionalizamos. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Ya tenemos cosecante, secante y cotangente para el ángulo de 60 también son una parte de 45. La cosecante, 1 sobre seno. Va a ser 1 sobre raíz de 2 sobre 2. Mismo, si tenemos 1 sobre algo, que le demos vuelta, se nos va a quedar 2 sobre raíz de 2. Tenemos de denominador una raíz, racionalizamos. Entonces me va a quedar 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Podemos seguir simplificando, sacando mitad 2 y me va a quedar raíz de 2. Ya que el seno era igual al coseno para el ángulo de 45, es lógico que la cosecante vaya a ser igual a la secante, porque son divisiones de 1 sobre seno y 1 sobre coseno. La cotangente es 1 sobre tangente, y la tangente ya sabíamos que era 1 para el ángulo de 45. Entonces, 1 sobre 1 es 1. La tangente y la cotangente para el ángulo de 45 son 1. Aquí tendríamos un resumen de las relaciones trigonométricas para los ángulos notables de 30, 60 y 45. Aquí puse 30 y 60 juntos porque los deducimos al mismo tiempo. Aquí tenemos seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente para los ángulos de 30, 60 y 45, como les repito. Particularidades que podemos ver: el seno de 30 es igual al coseno de 60, que se fijan, ¿no? Son iguales. Y pasa lo opuesto con seno y coseno para 60 y 30. ¿No? El seno de 60 es igual al coseno de 30. Las tangentes, raíz de 3 sobre 3 para 30 y raíz de 3 para 60. Para 45 lo que habíamos dicho, que tanto el seno como el coseno eran iguales y la tangente era igual a 1. La cosecante y la secante, lo mismo va a suceder para el ángulo de 45, van a ser iguales y la cotangente va a ser 1. Aquí podemos ver en algunos casos cómo se cumple lo que hablábamos sobre la cosecante, secante y cotangente respecto a estas tres. Que estas últimas tres iban a ser como el inverso de estas tres. No les podemos denominar funciones inversas porque esa es otra cosa, pero eso. Por ejemplo, ¿cuál podemos tomar? Aquí para el coseno de 60 es un medio y la secante de 60 es 2. Entre estos dos se cumple efectivamente eso de que este va a ser el inverso de este. Un medio y 2. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de funciones inversas. Esto viene a ayudarnos debido a que a veces, en este caso, lo que nosotros hemos tenido son información de todos los lados. O sea, tenemos longitudes de todos los lados, pero no nos hemos puesto a preguntar cuánto es el valor del ángulo. Y en ciertos problemas de física, de química, de matemática, para trigonometría, lo que se necesita conocer es el valor del ángulo. Entonces, conociendo todos los lados, podemos calcular cuánto vale el ángulo a partir de estas funciones o razones inversas. Este triángulo, para este ángulo alfa,
y el triángulo ABC, los lados ABC, A, el lado opuesto al ángulo alfa, B, el lado adyacente al ángulo alfa y C, la hipotenusa. Entonces, ¿qué teníamos? El seno para el ángulo alfa es opuesto entre hipotenusa, es decir, A sobre C. Tenemos únicamente en eso. El coseno adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Y tangente opuesto entre adyacente, A sobre B. Entonces, ahora lo que queremos es conocer, aquí nos habíamos quedado hasta ahorita calculando todo eso, pero ahora queremos conocer cuánto valen los ángulos. Entonces, imagínense este como recurso mnemotécnico, no sucede de esta manera, tan así, pero imagínense que aquí tenemos el alfa, que es el que queremos conocer. Entonces, este seno, de alguna manera, tenemos que pasarlo a este lado. Y podemos ver que pasa a este lado como seno inverso, es decir, el ángulo alfa va a ser igual al seno inverso de lo mismo que tenía, puesto entre hipotenusa. Algo parecido con el coseno. Y tenemos el coseno, pero queremos el ángulo, entonces lo pasamos a este lado como coseno inverso. Y para la tangente sucede de igual manera. Para calcular el ángulo, usamos tangente inversa del mismo cociente de lados. Y algo más que si ustedes estudian algún libro, en las calculadoras viene, quiero realizar, sí, viene como seno inverso, coseno inverso y tangente inversa, justamente como los tenemos acá, y usualmente vienen como segundas funciones de las razones primeras, es decir, en la tecla donde tengan el seno, arribita como segunda función van a tener el seno inverso, en el coseno lo mismo y la tangente lo mismo. Pero en algunos textos a este seno inverso se le conoce como arcoseno, al coseno como arcocoseno y a la tangente como arctangente. También pueden encontrarlo de esta manera. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación que ya son, digámoslo, aplicar todo esto que hemos visto, las razones trigonométricas, las razones para los ángulos notables y esto de las funciones inversas que acabamos de terminar para resolver cuestiones de, digamos, la vida cotidiana o algo que podemos ver en la naturaleza. Y de último les traigo, como último ejemplo va a ser algo que nos va a servir bastante para física, para los vectores y todo eso, para simplificar los tiempos más que nada. Bueno, vamos a empezar con, ese sería nuestro ejemplo 3, pero ejemplo 1 de aplicación. Les leo, un niño vuela su cometa y le gustaría saber la altura que alcanza. El hilo tiene una longitud de 7.5 metros y el ángulo que forma el hilo con la horizontal es de 45 grados. Eso es lo que nos dice. El niño, sabemos cuánto es la longitud del hilo de su cometa y el ángulo que forma este con la horizontal. Y el niño quiere investigar a qué altura está alcanzando su cometa. Si hiciéramos un bosquejo, nos quedaría de esta forma. Es decir, aquí está el niño, tiene el hilo y aquí está la cometa. ¿Qué pasa? Nos dice que con la horizontal hace un ángulo de 45, el hilo mide 7.5 metros y lo que queremos es encontrar esta altura. No sé si alguien tiene alguna idea de cómo podríamos abordar eso para encontrar este equilibrio. Y tal vez como pista, digamos, aquí tenemos nuestro ángulo de 45. Entonces, queremos calcular x. ¿Qué es x con respecto a este ángulo de 45? Es el opuesto. Es decir, el opuesto. Y este otro lado que conocemos, que es de 7.5 metros, es la hipotenusa. Es decir, queremos conocer el opuesto, conocemos la hipotenusa y conocemos el ángulo. Tenemos que encontrar algo que relacione opuesto con hipotenusa. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos arrancar para solucionarlo? A ver, tal vez hay alguien del chat. Con el ángulo de 90 ahí me dicen que hay una razón que está al infinito y eso lo vamos a ver en la circunferencia volumétrica cuando lleguemos
justamente eso, porque es una división no determinada. Bueno, aquí queremos calcular x y conocemos la hipotenusa y conocemos el ángulo. ¿Qué podemos hacer? El seno de 45 es igual al opuesto, que es x sobre la hipotenusa, que es 7.5 metros. Ya tenemos seno de 45, 7.5 metros, y queremos calcular x. Primero despejamos x. Tenemos x, este 7.5 va a pasar a multiplicar a este lado. Entonces va a ser x es igual a 7.5 metros por seno de 45. 7.5 metros, un número, seno de 45, ya lo calculamos, si se acuerdan, en los ángulos notables. Solo que, no sé ustedes, pero yo ya lo olvidé. Entonces, vamos a regresar a la tablita que ya habíamos tenido. Esta, queríamos el seno de 45. Entonces, seno de 45, raíz de 2 sobre 2. En el lugar, en vez de poner el seno de 45, raíz de 2 sobre 2, x va a ser a 7.5 por raíz de 2 sobre 2. Es decir, eso lo metemos en la calculadora porque no hay otra forma de calcular directamente este valor. Entonces, x, que es la altura del cometa, es 5.3033 metros. Esta es la altura que está volando la cometa. Siempre que tenemos problemas de este tipo, la solución tenemos que escribirla de esta manera. O sea, no basta con escribir x es igual a tanto, sino que, como aquí nos están preguntando cuál es la altura que alcanza, la altura que alcanza el cometa está a 5.3033 metros de altura. Este sería nuestro primer ejemplo de aplicación. Segundo ejemplo, el ejemplo 4 en total de los que llevamos. Y les leo. La torre Pisa tiene una longitud de 60 metros. Si a las 12 del mediodía genera una sombra de 2.50 metros, ¿cuál es la inclinación de la torre? Le hago un bosquejo. Y aquí está la torre Pisa que si algunos la han oído o la han encontrado en Google o en una imagen, entonces lo que sucede con esta torre es que está ligeramente inclinada. Entonces no está totalmente recta como una torre cualquiera, sino que está ligeramente inclinada. ¿Y qué nos dice? Primero nos da la longitud, es decir, nos da cuánto mide todo esto. No nos da la altura, nos da la longitud de la torre. Nos dice que a las 12 del mediodía genera una sombra de 2.50 metros. ¿Qué vamos a asumir? Que a las 12 del mediodía, imagínense que el sol está pegando directamente perpendicular a la superficie, es decir, que el rayo vendría así y va a venir directamente. Un triángulo de esta, más o menos de esta forma. Vamos a tener la longitud del lado y va a dar el sol, el rayo de sol, y va a generar esta pequeña sombra. La longitud de 60 metros que nos dice el enunciado, está la sombra que genera, que es de 2.50 metros, y nos pide la inclinación. La inclinación sería este pedazo, porque no debería estar inclinado, o sea, debería estar totalmente recta. Y a las 12 del mediodía no debería de ser sombra si estuviera totalmente recta. Por lo tanto, nos están pidiendo este ángulo. Y está realmente muy exagerado porque ya se van a fijar en el cálculo que no es tan grande. Tenemos nuestro triángulo triángulo rectángulo. Este ángulo conocemos nuevamente la hipotenusa. Este es el ángulo de 90. Tenemos la hipotenusa, que va a ser lo opuesto al ángulo de 90, y tenemos este lado. ¿Qué es este lado con respecto a este ángulo? Si aquí pusiéramos nuestra vista, veríamos directamente este lado, que sería nuestro lado opuesto. Tenemos lado opuesto e hipotenusa. En este caso, en el ejemplo 3, teníamos que calcular uno de los lados. Aquí tenemos que calcular uno de los ángulos. Entonces, primero vamos a arrancar la definición de la razón que nos va a relacionar estos dos lados, que va a ser el lado opuesto y la hipotenusa, y es la razón seno. Seno para el ángulo alfa
va a ser igual a opuesto 2.5 sobre 60. Ahora, como nosotros queremos el ángulo, no queremos ningún lado, lo que vamos a hacer es ocupar una función inversa. Es decir, este seno vamos a hacer como que lo pasamos al otro lado con signo inverso, digamos, de alguna manera, lo que habíamos usado como recurso mnemotécnico. El ángulo alfa va a ser igual al seno inverso de 2.5 sobre 60. Y esto directamente lo metemos a la calculadora, seno inverso, tenemos este cociente de 2.5 sobre 60. El ángulo es 2.3880, o sea, es súper pequeño. Aquí está muy exagerado para que pueda ser visto. Siempre para los ejercicios de aplicación es recomendable escribir la solución de la manera escrita, de la manera explicativa, mejor dicho. La torre tiene una inclinación de 2.3880 grados. La solución del ejemplo 4. Pues, ¿tienen una duda respecto a esta solución? Vamos con el ejemplo 5, que está un poquito más complicado, y es que nos menciona que hay dos personas, y las dos personas están a una distancia de 1.7 kilómetros, y entre ellas ven un avión en el mismo instante. Una la ve con un ángulo de elevación de 45 grados y otra la ve con un ángulo de elevación de 60 grados. Y nos pregunta, dándonos toda esta información, ¿a qué altura vuela el avión? Siempre primero es aconsejable hacer un bosquejo. Entonces, aquí vamos a tener una de las personas, aquí vamos a poner otra de las personas, y esta ve el avión, esta ve el avión con un ángulo de elevación de 45, esta la ve con un ángulo de elevación de 60, y entre ellas hay 1700 metros, 1.7 kilómetros. El valor que queremos encontrar es la altura, es decir, queremos encontrar este segmento que comparten los dos triángulos. Se fijan, aquí se hacen dos triángulos. La altura que queremos calcular para esta persona, este ángulo de elevación de 45 y este ángulo de elevación de 60. Encontrar es esta X, que si nos fijamos para este triángulo y para este triángulo es común, porque el avión está volando a una misma altura. Lo que pasa es que cada una de las personas lo ve a un ángulo de elevación distinto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar, si se fijan en este triángulo no conocemos básicamente nada, entonces este lado que nos va a servir porque tenemos información de todo esto, este lado que nos va a servir vamos a nombrar. Este lado, otro lado que nos va a servir para este triángulo vamos a nombrarlo también, como B, A y B. ¿Qué va a pasar? Que cuando sumemos A y cuando sumemos B nos va a dar toda la distancia que hay entre una persona y la otra, es decir, 1700. Por lo tanto, aquí tenemos lado opuesto, lado adyacente. Para el de 45. Para el de 60, lado opuesto, lado adyacente. Para ambos podemos ocupar tangente. Pero como no hemos ocupado ninguna de las otras tres adicionales, vamos a ocupar en vez de la tangente la cotangente. También se puede solucionar con tangente, pero ya que no hemos ocupado la cotangente, ocupamos la adyacente. La cotangente del ángulo de 45 va a ser adyacente sobre opuesto, es decir, A sobre X. A sobre X, y vamos a despejar A, y nos va a quedar como que A, este X lo pasamos a multiplicar aquí, A va a ser igual a X por cotangente de 45. Esto para este triángulo, ya lo usamos, pues vamos con este otro triángulo. Cotangente de 60 va a ser opuesto entre ellas, adyacente sobre opuesto, perdón, porque es cotangente, adyacente B, opuesto X, B sobre X. Lo mismo vamos a despejar B. Va a quedar que B es igual a X por cotangente de 60. B es igual a X por cotangente de 60 y ocupamos los dos. Y lo que decíamos, ¿qué pasa si sumamos A más B? Vamos a sumar este segmento más ese otro segmento, es decir, nos va a dar 1700. Y es lo que vamos a hacer ahora. A más B es igual a 1700. Pero A ya sabíamos que era X cotangente de 45 y B sabíamos que era X cotangente de 60. En vez de poner A y B vamos a poner eso valores, porque aquí ya está la X, que es lo que queremos.
Aquí, ¿qué podemos hacer? Sacar factor común x. En caso de factoría 1, x cotangente de 45 más cotangente de 60. Cotangente de 45 y cotangente de 60 son ángulos que nosotros ya conocemos, ya sacamos sus razones. Entonces vamos a recordarlas. Vamos a la tabla. Necesitamos cotangente de 45 y cotangente de 60. Cotangente de 45 es 1. Cotangente de 60 es raíz de 3 sobre 3. Aquí tenemos raíz de 3 sobre 3 y 1. Vamos a regresar al ejemplo. Entonces, en vez de cotangente de 45, como ya hemos visto, vamos a poner 1. Y en vez de cotangente de 60, vamos a poner raíz de 3 sobre 3. Esta es una suma de fracciones. Hacemos la suma. Denominador común 3. Arriba vamos a tener 3 más raíz de 3. Ahora vamos a despejar el x, es decir, esto lo vamos a pasar a dividir. Queda 1700 sobre 3 más raíz de 3 sobre 3. Extremos y medios, queda 5100 sobre 3 más raíz de 3. Eso lo metemos directo. Nota de que x es igual a 1077.76. ¿Qué era x? Era la altura a la que estaba volando el avión. Entonces, como respuesta final, el avión viaja a una altura de 1.078 kilómetros. Vamos a pasar al otro ejemplo, que tenemos una figura y queremos encontrar su perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de todos sus lados. Este lado, este lado, este lado y todo este lado. Lo que me dan información de este lado y de estos tres, que me dicen que es la misma. Es lo primero que vamos a hacer, dividirla en dos. En este cuadrado que se ve aquí, del lado A, y este triángulo de ángulo 30 y esta hipotenusa sería la hipotenusa. Este ángulo 30. Se me forma el cuadrado que les digo, entonces este va a ser el valor de este lado, va a ser A, y este otro lado, este pequeño segmento que no conocemos, vamos a denominar X. Para calcular el perímetro tenemos que calcular cuánto vale A y cuánto vale X. Para comenzar, vamos, ya que tenemos aquí la hipotenusa, vamos a calcular primero A. A para 30 grados es el opuesto, 12.5 es la hipotenusa, por tanto vamos a ocupar la razón seno. Seno de 30, opuesto, que va a ser A, sobre hipotenusa, que va a ser 12.5. Vamos a encontrar A, lo despejamos, este 12.5 pasa aquí a multiplicar, y va a quedar que A es 12.5 por seno de 30. Seno de 30, lo mismo, es un ángulo que no conocemos. Vamos a ir a revisar cuánto vale el seno de 30. Seno de 30 es un medio. Va a quedar 12.5 por un medio, 6.25 centímetros. X, al ser el adyacente, va a ser el coseno. Coseno de 30 es igual a X sobre 12.5. Vamos a despejar X. Y va a ser, pasa a multiplicar 12.5 por coseno de 30. Nuevamente, coseno de 30 es uno de los ángulos que ya habíamos calculado, coseno de 30. Vamos a recordarlo, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. X 12.5 por raíz de 3 sobre 2, esto lo metemos a la calculadora y nos da 10.8253. En dado caso, digamos que tuviéramos un ejemplo así, un ejercicio así, en nuestro examen de admisión o algo así, ya que ahí, al menos, no sé si las cosas van a cambiar y no se permite el uso de calculadora, quedaría expresado, es decir, quedaría 12.5 por raíz de 3 sobre 2. O podemos esto dividir 12.5 entre 2 y me va a quedar 6.25 raíz de 3. Pero teniendo la calculadora podemos calcular directamente los valores. Como va a ser el perímetro, va a ser este lado 12.5 más A, esta otra A, más esta otra A, más X. Es decir, 12.5 más A, más esta otra A, más X. 12.5, 1, 2, 3, 3A más X. Ya tenemos cuánto vale A, que es 6.25, cuánto vale X, que es 10.8253.
El perímetro va a ser 12.5 más 3 veces 6.25 más 10.8253, que me da como valor 42.0753 centímetros. Si se fijan, encontramos el perímetro únicamente conociendo un ángulo y un lado. Debemos conocer todo el perímetro de la figura. Pero la figura es 42.0753. Y les traigo para vectores, que es lo que vemos en física. Como primer paso, cuando resolvemos vectores, es descomponer en sus coordenadas, y es lo que les pongo. Descomponer el vector en sus coordenadas rectangulares. Y tenemos el vector que tiene una magnitud f y tiene un ángulo con respecto a la horizontal de θ. Significa descomponer en sus coordenadas para este vector, tanto en sus coordenadas x como en su coordenada y, es decir, la coordenada y la coordenada x. Aquí tenemos nuestro ángulo, y lo único que conocemos es la magnitud. Entonces, para conocer primero la componente y, aquí tenemos el lado opuesto, hipotenusa, ocupamos el seno. Seno de θ es igual al opuesto, que va a ser la componente y del vector entre la magnitud del vector. Seno de θ, componente y sobre f. Y va a ser f seno de θ. Y para la componente x, vamos a ocupar el coseno. Coseno del ángulo va a ser componente x sobre f. Por tanto, la componente x va a ser f coseno de θ. Cuando ya la pongamos acá, entonces la componente y va a ser f seno de θ y la componente x f coseno de θ. ¿Qué podemos ver aquí? De que teniendo este ángulo, la componente que va a estar opuesta, vamos a ocupar la función seno. La que está opuesta, ocupamos directamente esa f seno de θ. Y la que está adyacente, ocupamos coseno. F coseno de θ. No quiere decir que la x va a ser coseno y la y seno. Eso va a cambiar en virtud de donde esté el ángulo. Eso sí, la que está opuesta, vamos a ocupar seno. La que está adyacente, va a ser coseno. Si ocupáramos este recurso que acabamos de demostrar, la que está opuesta va a ser seno. Entonces, este es el ángulo, la que está opuesta sería esta. Esta componente, que va a ser la componente x, va a ser f seno de θ. Y esta, que es la adyacente, sería f coseno de θ. Seno de θ va a ser la componente x, que es esta, sobre f x va a ser igual a f seno de θ. Y para la componente y, el coseno va a ser adyacente sobre hipotenusa, es decir, f de y sobre f, y va a ser f coseno de θ, justamente como habíamos dicho. La opuesta al ángulo, que va a ser en este caso, esta coordenada va a ser f seno, y la que está adyacente, f coseno. Esto cuando estemos ocupando, ya ahorita el profesor estamos viendo un vector, pero imagínense que tuviéramos 4 vectores, levantamos este paso y únicamente decimos el ángulo, la que está opuesta, f seno, la que está adyacente, f coseno. Y aquí tenemos ya una situación de física. Tenemos este cuerpo que está colgando por una cuerda aquí, y tenemos estas dos tensiones. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Adicional, trazamos una paralela a este y calculamos estos dos ángulos, porque no los conocemos. Este ángulo es de 30, por alternos internos este ángulo es de 30, 60, y este ángulo es de 60. Yo como me lo aprendí recurso, miren esta z, esta letra z, esta z, aquí, se fijan, las dos cavidades son iguales. Este ángulo es igual a este ángulo, y con esta otra z lo mismo, solo que está dibujada de otra forma. Dos cavidades tienen igual. Así me lo aprendí hasta el momento, no se me olvida. Hacemos un diagrama de cuerpo libre, tendríamos el peso, tendríamos una tensión 1 y una tensión 2. Esto no lo vamos a solucionar, solo es para cómo lo descompondríamos. Para la tensión 1 vamos a tener los componentes rectangulares
f, f en x, t en x, en y y t en x, entonces lo mismo. Aquí tenemos el ángulo, el que está opuesto, seno, T1 seno. El ángulo, el que está adyacente, T1 coseno. Para la función 2 lo mismo. Tenemos el ángulo, el que está opuesto, T2 seno. Tenemos el ángulo, el que está adyacente, seno. Aquí ya tendríamos la descomposición. Lo siguiente sería hacer una sumatoria de fuerzas, pero este no es el caso. Únicamente es para mostrarles cómo podemos simplificar los pasos y descomponer fácilmente. Aquí ocupamos las razones trigonométricas. No sé si tienen una duda al respecto. Continuamos con esto último, que es un recurso que nos va a ayudar bastante cuando se nos olviden las razones. Esto no es necesario ni de copia, o sea, nosotros podemos sacar un papelito, hacer esta circunferencia que se denomina circunferencia goniométrica, y podemos sacar básicamente todas las razones trigonométricas sin estar haciendo demasiadas cosas. Lo único que debemos hacer es manejarla bien. ¿Qué es la circunferencia goniométrica? Se define como una circunferencia que va a tener su centro en el origen, es decir, en el punto 0,0, y tiene de radio 1. Esta, como ya les mencioné, es utilizada para estudiar las razones trigonométricas. Y los ángulos se miden desde el semieje positivo de las abscisas y en sentido antihorario. Es decir, cuando tenemos nuestro eje ordenado, vamos a partir del eje X positivo y vamos a movernos en sentido antihorario. Lo que les mencionaba, tenemos nuestra circunferencia y cada punto de ella va a expresar las coordenadas de las razones seno y coseno, según el ángulo que esté delimitando. Es decir, el ángulo θ cualquiera, las coordenadas de ese punto van a ser coseno del ángulo, seno de este ángulo. ¿Cómo es todo esto enredado? Aquí les presento la figura. Es decir, esta es la circunferencia goniométrica, centro en el origen y radio 1. Aquí se mueve 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo. ¿Cómo se miden los grados? Se fijan, aquí se va moviendo. Se van midiendo a partir de este eje ordenado positivo. Aquí se va moviendo. Aquí está en radianes. Va a llegar al ángulo de 90, luego pasa al ángulo de 180, luego al de 270 y luego al de 160. Miren, la coordenada X va a ser la del coseno. Aquí se ven cómo va disminuyendo a medida que el punto se va moviendo. Y la coordenada seno es la coordenada en Y. Aquí va la coordenada en Y, cómo se va moviendo. Este es la coordenada de este punto que se va moviendo, que va delimitando este ángulo. Es decir, que para este ángulo que va pasando, estas son las coordenadas X y Y, que van a ser los valores seno y coseno del ángulo que se va delimitando. Esto ya ha sido estudiado y les presento con los ángulos más conocidos. Coseno para X, seno para Y. Vamos a tener las coordenadas coseno, seno para cada uno de esos ángulos. Fijan, están desde el ángulo 0, puede parecer obvio, desde el ángulo 0 que es coordenada 1, 0, es decir, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Para 90, el coseno de 0, de 90, es 0 y el seno de 90 es 1. ¿Qué pasa? Y era una consulta que estaba en el chat. ¿Qué pasa si sacamos la tangente? La tangente es seno sobre coseno. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no está definido. Entonces, por esa razón, y de hecho, si voy a mostrar la función tangente, que no lo hice para, la verdad, no hacer complicada la presentación, ahí se forma una asíntota, porque se marca un límite a más infinito.
Bueno, para las razones seno y coseno que necesitamos, coseno de 90 es 0, seno de 90 es 0. Para 180, menos 1, 0. Aquí podemos ver de que coseno y seno pueden ser números negativos. Aquí tenemos para ángulo de 210, de 235, de 240, 270. Aquí las que ya habíamos visto, 30, 60 y 45. Y aquí están las razones. Únicamente eso, utilizarlas. Y lo que podemos observar es de que coseno y seno van a ser las coordenadas de los puntos que delimitan el ángulo. Entonces, para todos los que están aquí, si se fijan, las coordenadas X y Y van a ser positivas porque estamos en el primer cuadrante, es decir, los valores positivos de X y los valores positivos de Y. Para este segundo cuadrante tenemos los valores negativos de X y los valores positivos de Y. Es decir, aquí el coseno va a ser negativo, porque es la coordenada en X. En este tercer cuadrante vamos a tener los valores negativos de X y los valores negativos de Y. Es decir, tanto el coseno como el seno van a ser negativos y aquí se ven negativo, negativo. Y en este cuarto cuadrante vamos a tener los valores positivos para X y los valores negativos para Y. Es decir, el coseno va a ser positivo y el seno va a ser negativo. Es lo que les muestro, esta diapositiva, que para cada uno de los cuadrantes vamos a tener signos para el seno y el coseno, que habíamos dicho que eran positivos, positivos, y en el segundo positivo, negativo, y aquí en el tercero negativo, negativo, y en el cuarto negativo, positivo. Y para la tangente, como nosotros sabemos que la tangente es la división de seno entre coseno, en el primer cuadrante sería más entre más, más. En el segundo sería más entre menos, menos. En el tercero, menos entre menos, más. Y en el cuarto, menos entre más, menos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un valor de seno y de coseno, más o menos podemos saber cuánto vale el ángulo. Es decir, imaginemos que tenemos un valor de seno positivo. Podríamos argumentar que estamos en alguno de estos dos. Es decir, nuestro ángulo va desde 0 hasta 180. Pero ya, si el seno nos da negativo, podemos pensar que ya sobrepasamos los 180. Si el coseno nos da negativo, no podría estar en este cuadrante, por lo tanto estaría ya sea en este cuadrante o en este cuadrante. Es decir, un ángulo mayor a 90, pero menor a 270 o menor o igual, porque aquí el coseno vuelve a ser positivo. A partir del signo, entonces, de la razón trigonométrica, podemos saber cuánto vale el ángulo. Y opuesto, si sabemos el ángulo, podemos argumentar cuál va a ser el signo de la razón trigonométrica. Y eso sería todo lo que les traigo por esta presentación. No sé si tienen dudas finales sobre algún concepto que haya quedado vago. Bueno, si todo ha quedado claro, únicamente si, no sé, alguien se pone a estudiar este tema y le surgen algunas dudas, o de cualquier otro tema, de cualquier otra videoconferencia que ya haya sucedido o vaya a suceder en un futuro, hay foros para este foro, para este tema de trigonometría. Hay un foro específico de trigonometría en donde pueden hacer las consultas. No importa que no sea yo el tutor que está a cargo de su grupo, todos estamos a la orden para poder ayudar. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por esta presentación.